Hoy vamos a continuar con el estudio de la presión en tanques o contenedores de fluido. Ello con la diferencia de que ahora los sistemas estarán conectados a un manómetro en forma de U. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 61 del capítulo 1 de termodinámica Engel. Acá se nos dice que se conectan un medidor y un manómetro a un recipiente de gas para medir su presión. Si la lectura en el medidor es de 80 kilopascales, determine la distancia entre los dos niveles de fluido del manómetro, si este es A, mercurio o B, agua. Bien, como podemos observar, el gas se encuentra confinado en un recipiente, el cual no está abierto a la atmósfera porque si no la sustancia escaparía. De forma que esta presión de 80 kilopascales va a ser la misma en todas las moléculas del gas y va a actuar perpendicularmente a todas las superficies o interfaces con las que esté expuesto. Ello va a implicar que acá en la interfase fluido-gas también se va a producir esa misma presión de 80 kilopascales. Y a la derecha del manómetro tenemos exposición con la atmósfera, de modo que este punto superior está a una presión manométrica atmosférica de 0. Y ahora bien, para resolver este tipo de problemas, vamos a utilizar una estrategia. Nos vamos a basar en las interfaces de fluidos que estén en el punto más inferior. Por ejemplo, acá con el manómetro hay dos interfaces de fluido. Por un lado la interfase con gas y por otro lado la interfase con el ambiente. Entonces en ese punto de interés vamos a trazar una línea horizontal, la cual yo voy a denominar como número 1. Y la importancia de esa línea de referencia horizontal es que las partículas que se encuentren en esa posición o altura van a estar a la misma presión, de forma que al generar ese trazo se va a producir un aporte de presión en la sección izquierda, así como otro aporte de presión en la sección derecha, y ambos aportes deben ser el mismo. Así que, por ejemplo, si primero nuestro fluido es mercurio, simplemente con nuestra línea de presión vemos cómo evoluciona esa cantidad por la izquierda y por la derecha. Como ya les he dicho, a la izquierda tenemos un gas confinado, el cual está generando 80 kilopascales. Así que en ese hemisferio solo tenemos la presión de gas. A la derecha vemos que el aporte de presión sobre nuestro punto de interés es la columna de mercurio y la presión atmosférica. Así que consideramos esos dos términos, mercurio y atmósfera. Ello con el entendido de que la atmosférica manométrica por convención es 0. Ahora bien, podemos trasladar el término de presión de mercurio empleando su densidad. Entonces recordemos que la presión de la columna de fluido está dado por la densidad de la sustancia, la gravedad y la altura. De forma que si despejamos H, las propiedades pasan a dividir. Así que obtendríamos presión de gas entre densidad y gravedad. Y sustituimos para H. Tenemos 13.600 kilogramos metro cúbico de densidad, 981 metros por segundo al cuadrado de gravedad y una presión de 80 kilopascales, lo cual sería 80.000 pascales. Operamos y obtenemos una columna de 0.60 metros, eso sí, de mercurio. Ahora veamos cómo se modifica esta altura de fluido si se disminuye su densidad. Entonces analizamos el escenario con agua. Y la física es la misma. Trazamos una línea de presión constante. Vemos cómo es el aporte a la izquierda. Tenemos nuevamente presión de gas y a la derecha la presión de la columna de agua y la presión atmosférica, la cual directamente es 0. Sustituimos para la presión de agua. Sería su densidad, la gravedad y la altura. Despejamos H. Y nos queda exactamente igual a la anterior, presión de gas entre la densidad del fluido y la gravedad.
Sustituimos los términos en unidades SI estándar, de forma que tendríamos 1000 kilogramos metro cúbico, 981 de gravedad y los 80.000 pascales. Operamos y vemos que se requieren 8,15 metros de columna de agua. Y si ustedes verifican, 8,15 metros es 13.6 veces mayor que la altura que se requería con mercurio. Y ello es debido a que el mercurio tiene una densidad 13.6 veces mayor. Así que este ejercicio nos permite verificar que diferentes fluidos pueden generar la misma presión con diferentes columnas. Y ahora analicemos qué sucede si en el tanque converge más de un fluido. Ello lo analizamos en el problema 54 del capítulo 3 de mecánica de fluidos MOD. Aquí se nos dice que la figura muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando en agua. Calcule la presión del aire por encima de la gasolina. Bien, entonces aquí vuelve a suceder similar al caso anterior. El aire está confinado, no está expuesto a la atmósfera, de forma que sobre todas las paredes o interfaces va a estar produciendo una presión perpendicular y justamente es la cantidad que andamos buscando. Por otro lado, el manómetro sí se encuentra expuesto a la atmósfera, de forma que la presión manométrica atmosférica en ese punto es 0. Y entonces, para operar en este problema, vamos a ejecutar el procedimiento del caso anterior. Buscamos la interfaz de fluidos que esté más inferior. Vemos que acá donde colindan el mercurio con el agua, podemos establecer la referencia de presión constante, de forma que trazamos una horizontal, la cual yo suelo llamar la recta 1 o recta A, y se va a cumplir que los puntos que estén en esa altura van a estar a la misma presión. De forma que tendremos un hemisferio izquierdo con una columna de mercurio y un hemisferio o aporte derecho con diferentes fluidos. Y entonces analizamos la línea de presión 1. Vamos a tener que la presión 1 a la izquierda es la misma presión 1 a la derecha. Como ya vimos, a la izquierda tenemos una altura de mercurio, además de la presión atmosférica, la cual es 0. Así que ni siquiera tomamos en cuenta en la expresión y completamos en la ecuación. A la izquierda tenemos solamente el aporte del mercurio. Mientras que a la derecha vamos a tener primero una columna vertical de agua, luego la columna de gasolina y luego el aire. Ello se traduce en una presión de H2O más una presión de gasolina más la presión del aire. Andamos buscando la presión del aire, así que la voy a despejar directamente. Pasarían los dos términos que la acompañan a restar, de forma que nos queda la presión de mercurio menos las otras dos cantidades, agua y gasolina. Ahora, debemos trasladar los términos que sean columnas de presión con respecto a la densidad, y entonces tenemos dos opciones. La presión de un fluido cualquiera se puede escribir como la densidad de ese fluido, gravedad y altura, tal como lo hicimos en termodinámica en el caso anterior. Pero aquí en mecánica de fluidos es muy dado a que utilicemos el peso específico de la sustancia y su determinada altura. Y a su vez debemos reconocer que el peso específico de una sustancia cualquiera se puede escribir en términos de su gravedad específica. Así que ahí tendríamos que emplear el peso específico del agua y la altura del fluido, de forma que acá en nuestra expresión lo podemos transformar de la siguiente manera. Para el mercurio, gravedad específica de la sustancia, peso específico de agua y altura determinada del mercurio. Para agua simplemente es peso específico de H2O y altura de H2O. Menos la presión de gasolina, que sería gravedad específica de la sustancia, peso específico del agua y altura de gasolina. Con ello podemos extraer un factor común, el cual sería el peso específico del agua. Y nos queda en la expresión gravedad específica y altura para mercurio menos altura de agua menos gravedad específica y altura para la gasolina. Y con ello tenemos una relación que se puede aplicar sin importar cuáles valores de altura y gravedades específicas nos hayan dado. Sustituimos en SI estándar.
Recordamos que el peso específico del agua es 981 kilonewton entre metro cúbico, es decir, 981 por 10 a la 3 newton entre metro cúbico. Y dentro del paréntesis tendríamos 1354 del mercurio con una altura de 457 milímetros, es decir, 0,457 metros. Por su parte, para el agua que se encuentra a la derecha, tendríamos 381 milímetros más 1 metro. Ello se traduce en 1,381 metros. Y para la gasolina, 0,5 metros, con una gravedad específica del 0,68. Operamos y obtenemos 43.819 pascales manométricos. Y si dividimos entre 1000, 43,82 kilopascales. Con ello está listo este ejemplo. Pasemos al último caso. Aquí regresamos a termodinámica Engel, de forma que el problema 78 nos dice que la presión manométrica en el recipiente de aire de la figura es 80 kilopascales. Calcule la altura diferencial H de la columna de mercurio. Bien, entonces, como les he dicho en esta sesión, el gas que está confinado produce una presión en todas las interfaces. Así que acá en la frontera agua-aire vamos a tener esa misma presión de 80 kilopascales debido a esa sustancia. Y entonces la metodología de solución es la misma que hemos empleado. Buscamos cuál es la frontera de fluido que esté en el punto más inferior. Vemos que acá donde colinda el mercurio con el agua, podemos establecer esa referencia. Así que trazamos una línea horizontal de presión constante, la cual titulamos como número 1 y analizamos cómo evoluciona en los dos hemisferios. Se va a cumplir que la presión 1 a la izquierda es la misma presión 1 a la derecha. A la izquierda de la línea de presión tenemos el aire y una columna de agua, mientras que a la derecha tenemos mercurio, aceite y la atmósfera. Entonces en la relación a la izquierda tendríamos el aporte del aire y el aporte de 30 centímetros de agua, es decir, presión de H2O. Por su parte, a la derecha consideramos primero la presión del mercurio y la presión del aceite. Deberíamos de sumar la presión atmosférica, pero sabemos que la atmosférica manométrica es 0, así que siempre se cancelaría en nuestro término. Ahora, como necesitamos altura de mercurio, voy a despejar de esta ecuación la presión de esa sustancia, lo cual correspondería a enviar a restar la presión de aceite, de forma que nos queda la presión de aire, presión de agua, menos la de aceite. Ahora acá tenemos que escribir las presiones que sean por columna en términos de la densidad o el peso específico. Normalmente en termodinámica en el solucionario lo hacen con la densidad. Veamos que si utilizamos pesos específicos da exactamente lo mismo. Entonces, iniciamos con mercurio. Tendríamos gravedad específica, peso específico del agua y altura H que andamos buscando. Para el aire, simplemente presión de aire porque ya sabemos que es de 80 kilopascales. Para el agua tendríamos peso específico de H2O por altura de H2O. Y para el aceite, gravedad específica de la sustancia, peso específico del agua, altura de aceite. Ahora necesitamos despejar de esta ecuación la altura, lo que implica enviar a dividir estos términos. Así que lo que voy a hacer es a cancelar el peso específico del agua en todos los casos y nada más se lo divido a la presión de aire, de forma que despejando pasaría a dividir la gravedad específica de mercurio y lo podemos escribir de esta manera: 1 entre dicha propiedad multiplicado por presión de aire entre peso específico del agua más altura de H2O menos gravedad específica de aceite, altura de aceite. ¿Cuál sería la diferencia si trabajaran densidades? Bueno, simplemente que en este término tendríamos densidad de agua, que serían 1000, multiplicado por gravedad, que es el equivalente a peso específico. Sustituimos, tendríamos 13,6 para el mercurio. Voy a trabajar la presión de aire en esos kilopascales, no hay problema.
Ello debido a que voy a trabajar el peso específico como 9,81 kilonewton entre metro cúbico y la división entre el kilo del pascal y el kilo del newton se va a anular. Luego le sumamos la altura de H2O, la cual son 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. Y para el aceite tendríamos 0,72 de su propiedad y 75 centímetros, es decir, 0,75 metros. Operamos y obtenemos 0,582 metros, de forma que si multiplicamos por 100, obtendríamos 58,2 centímetros. Y la importancia en este ejercicio de haber producido una relación general para la altura y las presiones es que se nos puede modificar cualquier dato. Así que si ustedes consideran en la bibliografía el ejercicio siguiente al 78, se nos dice que repitamos el mismo problema pero con una presión manométrica de 40 kilopascales en el gas, es decir, en el aire. Y todo el escenario es el mismo, simplemente que ahora tenemos 40 kilopascales. Es decir, se redujo la presión de aire, entonces ya no está actuando con tanta fuerza como en esta interfaz. Así que esperaríamos que esta columna de mercurio caiga. Y para resolver ello, establecemos las mismas ecuaciones, simplemente que suprimimos los 80 kilopascales y colocamos los 40, de forma que obtendríamos una altura de 0,282 metros, es decir, multiplicando por 100, 28,2 centímetros. Y entonces dos conclusiones de estos ejercicios que hemos trabajado. Número 1, cuando tenemos un gas confinado, este genera una presión por igual en todas las interfaces. Y número 2, la metodología se va a basar en buscar cuál es la interfase que se encuentra en la posición inferior. A partir de ahí vamos a trazar una línea de presión constante y analizar cómo se comporta la evolución de los pesos o presiones en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Y con este análisis y desarrollo los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de presión, barómetros y manómetros. Gracias por su atención.